Bienvenidos a ambos a iRedes. Este es un encuentro entre Risto Mejide y Agustín Fernández Mayo y tiene el título ¿Para qué sirven las redes sociales? Y además es un diálogo entre ellos, pero también es una entrevista abierta y vosotros podéis participar. Si estáis aquí en el teatro principal, podéis levantar la mano en algún momento dado de la conversación y también si os da un poco de vergüenza, os impone la cosa, también lo podéis hacer a través de Twitter con el hashtag iRedes, desde aquí el teatro y también para la gente que nos está viendo vía streaming. Bueno, Risto Mejide y Fernández Mayo son dos personas difícilmente encasillables. El primero es director creativo publicitario, colaborador televisivo y escritor. El segundo, narrador, poeta, físico y músico. En Twitter, @Risto Mejide cuenta con más de 700.000 seguidores y tiene un lema: si cuando hablas nadie se molesta, es que no has dicho absolutamente nada. En facebook.com, Frida Laponia, Fernández Mayo acaba de debutar en las redes sociales, donde él habla de su grupo, Frida Laponia, que acaba de lanzar el disco Pacas Go Dautan, que además se puede descargar libremente por internet. Yo creo que ya empezamos la conversación y vamos con el título, si queréis, de la mesa redonda: ¿para qué valen, para qué sirven las redes sociales? Bueno, buenos días a todos. A mí, primero de todo, gracias por invitarnos. Voy a ser políticamente correcto, que luego se me pasa enseguida y empiezo a soltar barbaridades. Y agradecer también a la organización el jueguecito este de palabras de ¿para qué valen? Tú sí que vales. Me ha molado. Me ha parecido muy bien. Bueno, yo tengo que decir primero de todo que no tengo ni puñetera idea de las redes sociales, no tengo ni idea de cómo funcionan, no sé absolutamente nada sobre entornos tecnológicos, digitales, 2.0, como queráis decirlo, y además me enorgullezco de ello. Soy un analfabeto digital y pretendo seguir siéndolo. Yo creo que la discusión, y lo decíamos antes con Agustín, siempre he pensado que ante cualquier innovación tecnológica, la humanidad se divide en dos tipos de gente. Primero están los que yo llamo mecánicos, ¿no? La gente que se fascina con la tecnología, que empieza a decir, wow, puedes escribir hasta 140 caracteres y te retuitean, y que está muy bien, o tienes 700.000 seguidores, qué guay. Y luego están los exploradores, la gente que coge esa tecnología y ve hasta dónde la puede llevar. A mí me gustaría o me hubiera gustado este tipo de congresos, y no voy a hacer una valoración del congreso, no os preocupéis, porque no estoy de servicio, pero sí que me hubiera gustado ver quizás mucha más discusión sobre contenidos, es decir, sobre lo que nutre esas redes sociales. Creo que se ha hablado demasiado de las cañerías y muy poco de lo que va dentro, que es justamente, se ha pronunciado muy poco la palabra contenido, aunque se ha pronunciado creo que poco en comparación a la mecánica, y creo que al final lo que la gente va a buscar son contenidos. Y les da igual que hoy se llame Twitter, Tumblr, Pusher, Mingen o lo que sea. Al final lo que la gente quiere es que le cuenten historias y las va a buscar donde puede, y si encima es gratis, pues mejor. Entonces creo que la gran reflexión a mí, y como, insisto, analfabeto digital, y vamos, aquí hay, seguramente todos sabéis mucho más que yo de entornos 2.0, para mí lo que más me interesa es cómo hacer que la gente pague por ver algo o por consumir algo. Y esa pregunta a mí no me ha quedado clara a lo largo de este... No, claro, y supongo que es muy difícil de contestar, pero creo que es la gran pregunta. Ahora has dicho algo, Risto, que me ha interesado mucho. Bueno, todo lo que has dicho es un placer, hablar con gente inteligente y escucharla, ¿no? Pero estoy muy de acuerdo con lo que has comentado, y antes de ir a tu pregunta en concreto, acabas de decir y que la gente pague, ¿no? En eso es en lo que a lo mejor nos diferencia. A mí lo que me interesa de las redes es que aparentemente, porque es aparentemente, no pago, que sí que pago, porque en esta vida nada es gratis, ya lo dice el segundo principio de la termodinámica, nada sale de la nada, pero a mí, y esto enlaza con qué me interesa a mí de las redes sociales. Yo no tengo Twitter. Tú has comentado que acabo de debutar en la red social, debutar, una palabra muy rimbombante,
Bueno, pero es un grupo que es Frida Laponi, que somos dos, Juan Feliu y yo, o sea, no soy yo, ahí se firma como Frida Laponia, que es un grupo. Entonces, a mí no me interesan demasiado, para empezar, porque yo soy escritor. Digamos, en mi faceta pública, soy físico, pero eso es mi profesión, que solo conocen mis compañeros de trabajo y ya está, en fin. Entonces, a mí como escritor lo que me interesa es, como tú sabes, el escritor es un espía, ¿no? Y a mí me interesan mucho las redes sociales para espiar, para ver qué pasa, para ver qué hacen otros, para ver qué pasa en el mundo. Pero también, como todo escritor, soy bastante pudoroso a la hora de bueno, pues, poner mi vida privada o incluso crearme un personaje. También soy bastante pudoroso, ¿no? Entonces, las redes sociales me interesan, pues eso, como el espía que mira por un agujerito y, bueno, y ve qué pasa ahí. Y enlazando ahora con lo que comentábamos de lo de pagar o no pagar, aunque es más amplio, a mí me interesa mucho de las redes sociales y de Internet el momento aún de primitivismo. O sea, esto lo he escrito en varios artículos porque a mí me interesan mucho las redes a un nivel teórico, ¿no? Y a mí me interesa bastante el hecho de que para mí estamos como en las cuevas de Altamira de lo que se da a llamar Internet o la red, ¿no? Y es un momento muy interesante porque aunque hay salvajismo, somos como unos hippies digitales, ¿no? Ahora ya menos, ya han cerrado Mega Upload y muchos estamos muy tristes, ¿no? Porque éramos más hippies antes aún ahí. Y bueno, y hay esa especie de utopía de paraíso del no pago que me parece que está bien como, bueno, como idea, aunque luego sea falso, evidentemente, ¿no? Bueno, Risto, has dicho que eres un analfabeto de las redes, pero sin embargo eres un enfermo de Twitter. Y no lo digo yo, sino que lo has dicho tú en la rueda de prensa. Sí, pero es que uno puede estar enfermo de algo que no sabe lo que es. Y cuéntanos, ¿cómo es tu enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas? No, sí, pues... Bueno, hay muchos aquí, lo sabemos. Yo pues siempre lo digo, yo en Twitter aprendo mucho, pero no sé de qué. Y eso es verdad. O sea, notas que estás aprendiendo, notas bueno, pues que vas evolucionando, pero no sabes hacia dónde. Y me parece, a mí me gusta esa sensación, ¿no? Porque es un poco como cuando de pequeño pues, en la bicicleta soltaba las manos, ¿no? De la bici y decías, venga, a ver cuándo me la doy. Yo, más que nada, creo que se está dando demasiada importancia a cosas que no la tienen y que también es lógico, ¿eh? Porque esa fascinación, yo también tengo mi punto de geek y de nerd, y hoy he hecho que alguien de mi empresa corra a comprar el iPad nuevo, 3 o como coño se llame. He hecho que alguien corra a comprarlo, por favor, que quiero tener uno ya. Pero eso, yo creo que a la gente profesional, a la gente que se dedica a vender, al fin y al cabo, porque si no te dedicas a vender no estás siendo profesional, con lo cual los que se dedican a vender deberíamos dejarlo al margen, ese tipo de historias como mucho más de nerd. Creo que la gente, al final, detrás de todo tiene que haber una marca, tiene que haber alguien que pague la fiesta. Y aquí se han dicho en este escenario muchas tonterías, y no voy a citar nombres porque ya me he llevado una colleja, pero que yo respeto mucho a la gente que se ha hecho millonaria y que viaja en avión privado, pero que lo respeto de verdad, ¿eh? Pero a mí no se me ocurriría decir, ¿verdad que cualquiera de vosotros, si yo ahora empezara a decir, no, es que Internet está lleno de pajilleros, y todos son pajilleros? Bueno, habría más de uno que me diría, tú eres un imbécil. Pues lo mismo ocurre con la televisión, con los contenidos. O sea, ni toda la televisión es el mismo modelo de televisión, ni todos los contenidos son el mismo modelo de contenidos. Hacer contenidos es muy difícil, los que estéis aquí que hagáis contenidos lo sabéis. Hacer contenidos que funcionen es jodidísimo y los que lo consiguen merecen todo mi respeto, sea el modelo de televisión que sea. Eso, uno. Dos, cuando tú haces un contenido, lo que tienes que preocuparte es, obviamente, por la rentabilidad de ese contenido. Y yo, perdonadme, pero estoy harto de ver PowerPoints y presentaciones de gente diciendo, no, hemos creado una página de no sé qué conectada con un satélite y con la ropa interior de la directora de marketing, que al final todo esto conecta con 100.000 seguidores. Entonces tú haces la división de lo que ha costado eso y los 100.000 seguidores y dices, macho, te han engañado. Te han engañado. Entonces,
Lo único que a mí me preocupa de todos los discursos que se hacen mezclándolo todo, ¿no? Contenido, tecnología, fascinación por la red social, es que no estemos, como decimos en Cataluña, ¿no? No estén... No sé cómo lo decimos en Cataluña, es igual. Ya me entendéis, ¿no? Que no estemos hablando de lo que tenemos que hablar. Al bistec, eso, que no anem al bistec. Entonces, bueno, no sé qué venía la pregunta, pero yo... Yo tampoco, pero... No, yo quería preguntarle a Agustín, bueno, os recuerdo que podéis participar. Yo estoy aquí con el iPad siguiendo el hashtag de iRedes, o sea que si tenéis cualquier pregunta, yo os leo. Lo hemos ido avisando a lo largo de estos días. Os voy a pasar una pregunta. Esta es para Agustín y es de... Esta no recuerdo de quién era el usuario, pero dice... Te pregunta, quiere saber tu opinión sobre si acabaremos publicando novelas, poemas directamente en las redes sociales sin pasar por el mundo editorial convencional. ¿Está cambiando esto? Bueno, ya se hace. Ya se hace. Ya se hace. Yo en mi blog publico, yo creo que el 50% de lo que pongo en mi blog lo puedo considerar obra. Y lo publico ahí. Bueno, gratis, eso sí, ¿no? Porque obtengo beneficios por otra parte cuando publico en papel, etcétera, ¿no? Pero sí, eso evidentemente eso se hace y es que se está haciendo ya, ¿no? Lo que no creo, eso sí que es verdad, que las tecnologías vayan a sustituir al papel, a la publicación en papel, en absoluto. Eso es como pensar que, por ejemplo, que la televisión iba a destruir la radio. Sencillamente la radio mutó en otra cosa, el papel mutará en otra cosa y se quedará para otro tipo de libros, a lo mejor. Quizá, es verdad que quizá los libros de bolsillo desaparezcan, porque ya estará en el ebook, etcétera. Pero, o ya está, de hecho. Pero yo no creo, yo creo que sí que se está publicando ya. Hombre, a través de redes sociales en concreto, bueno, no lo sé, ¿no? Pero sí que Internet, evidentemente, ya esto está ocurriendo, ¿no? Y además perfectamente. Me sorprende que una persona como tú, que tiene un blog, que además tienes ahí tu propia comunidad, que la gente es muy activa, me gustaría insistir, ¿no te seduce lo de Twitter? Has dicho que como espía no tienes una cuenta oculta por ahí. Bueno, por ejemplo, eso sería una posibilidad, una identidad falsa, falsa por llamarlo de alguna manera, porque la identidad se define uno, y si uno define su identidad es que antes salió con los periodistas una pregunta acerca de esto, de qué es la verdadera identidad, ¿no? Como si existiera una verdadera identidad de las cosas. Bueno, entonces, pero también porque, a ver, hay una cuestión práctica, que es que me quita demasiado tiempo, ¿no? Yo escribo mucho, genero mucho material, por lo menos en mi cabeza, y soy muy activo con mi blog, cada día y medio o 2 días cuelgo algo nuevo, y bueno, no puedo estar en todo, sencillamente, es una cuestión también de tiempo físico, ¿sabes? Y luego yo creo que en esas cosas hay bastante un poco a veces de sacatiempo, ¿no? Y bueno, en fin, ¿no? Yo no... No ahorran tiempo las redes sociales. No, además a mí la gente no me gusta, si te soy franco. O sea, eso ya te lo digo ahora, ¿no? Me gustan las personas, conocer a alguien, tal, pero la gente, esa abstracción que llaman la gente, que nadie sabe qué es un rollo, francamente. Entonces empiezas a tuitear a la gente, ¿no? Ahí tienes mucha razón. Una pregunta para los dos. ¿En qué os parecéis, vosotros dos? Es lo que acabé de decir. Ahí, porque sois dos hombres orquestas que habéis tocado muchos palos, sois independientes, no sé si os gusta esta palabra, pero ¿en qué os diferenciáis? ¿Os ha dado tiempo a encontraros las diferencias? Bueno, habrá muchas. Hombre, no lo sé, ¿no? Es que no nos conocemos tanto, nos acabamos de conocer, estamos en los preliminares. Hombre, de nuestra figura pública, claro que se diferencia en muchas cosas, ¿no? Sí. Y a mí hubo una cosa que me gustó mucho, Agustín, cuando anunciaron esta charla, que fue el titular que le pusieron. No sé si te fijaste, no. que pusieron Agustín Fernández Mayo y Risto Mejide frente a frente. Ah, bueno, sí. Eso me acojonó un poco, ¿no?
Bueno, es un título de western, de spaghetti western. Totalmente, además, sí. ¿no? No, a mí, aparte de compartir lo que acaba de decir Agustín, yo también creo que a ver, yo no es que odie a la gente, yo tengo intolerancia a los gilipollas, que es una cosa muy diferente. En la medida en que uno puede construirse un personaje, que eso yo he tenido esa suerte, en la que puede tirar de lo que jamás podrías decir en un entorno pues, social, normal, civilizado, etcétera, hombre, uno se libera mucho, ¿no? Yo hago terapia con mi personaje, es decir, yo entro en Twitter y me dedico a dar mamporrazos a los trolls, me lo paso muy bien, los alimento, los cuido para que duren y eso me sirve de alguna forma de sparring para otras actividades que tengo en mi vida, desde tratar con proveedores hasta, bueno, pues educar a mi hijo, ¿no? Muchas veces. Bueno, ya que nombras a los trolls, un usuario de Twitter, Davinute, te preguntaba si te encontrabas más trolls en Twitter o en la calle. No, en la calle, fíjate, ahí va con el tema de la identidad, que yo creo que es muy interesante. La gente se acojona en la calle. Y eso es, claro, eso emite un mensaje, claro. Yo no tengo la típica fama de, yo qué sé, Andreu Buenafuente, que es jaja, jiji, todo el mundo le va, además lo he comprobado, pobre hombre, que lo agobian a casi, sea gracioso, cuéntame un chiste, ¿no? Y dices, bueno, oiga, es una persona normal. Claro, yo como tengo esta imagen pública, que ahora estoy tirando por suelos porque todo el mundo veis que soy una persona maravillosa, pero cuando yo me dedico a estar en la televisión, pues tengo esa imagen dura. Claro, la gente se acojona, se te acojona, no se te acerca, tal vez que te reconocen y no sé qué. Pero sin embargo, cuando están detrás de un nick, son la gente más valiente del mundo. Entonces yo creo que hay dos perfiles muy diferentes, en Twitter en concreto, que es la gente que da la cara y la gente que no. Y yo sinceramente respeto muchísimo más a la gente que da la cara, aunque se equivoque, aunque cometa cagadas monumentales, que a la gente que se pone pues un nick falso y se dedica, entonces cualquiera es gallito, ¿no? Claro. Sí, pero eso es curioso porque tú, efectivamente, tú dices se acojonan, ¿no? Que se acojonen ante ti es lógico, dada la imagen que tienen de ti, ¿no? En el sentido de que, claro, que como tu imagen pública es de esa dureza y tal, pero es que no solo ocurre ahí. Fíjate que en mi caso, que en esto sí que nos diferenciamos, yo nunca he hablado mal de nadie, ni en mi blog, nunca. O sea, porque yo, bueno, para hablar mal, ya, bueno, no me merece la pena hablar y además nunca he criticado un libro que no me gusta, nada, no. O sea, yo siempre, bueno, me parece que, bueno, es mi forma, es mi personalidad y ya está, ¿no? Incluso en este caso, que no tiene nada que ver con el tuyo, a veces en mi blog entra gente e insulta y tal, ¿no? Por supuesto, amparados bajo un alias, un nick, como le quieras llamar. Cuando a veces conoces a esa persona luego, por los motivos que sean, y yo, que no acojono a la gente en público, se acojonan igualmente. Y es muy curioso como detrás de ese avatar todo el mundo es muy valiente, ¿no? Pero luego cuando dices, bueno, a ver, ¿a ti te pasa algo? ¿Qué pasa? No, y cambia el discurso absolutamente, ¿no? A mí esto me ha sorprendido, porque yo soy de los que cuando escribo algo siempre lo pongo con mi nombre, nunca pongo, porque creo que no me hace falta ocultarme en nada, ¿no? Y es una práctica que me hace bastante gracia, ¿no? Esto es muy interesante, yo creo que la gran... y hablando en serio sobre este tema de las cuentas en Twitter, sean falsas o no, yo creo que existe un valor en la coherencia, es decir, que alguien que tenga una figura pública, bueno, pongamos cualquier humorista, pensad cualquier humorista de este país, que después se abre una cuenta en Twitter y no sigue haciendo chistes, la gente como que dice, esto no es lo que me esperaba, etcétera, tal. Yo creo que hay dos estrategias posibles. Una es, yo voy a ser yo, y a quien no le guste que se vaya, que es la que yo prefiero, que es la autenticidad. Y hay otra que es seguir jugando al juego, ¿no? Es decir, bueno, pues voy a dar este tipo de contenidos para tal. A mí personalmente me interesan las dos. O sea, yo sigo a gente que sigue haciendo un personaje y sigo a gente que pues, ofrece otras cosas. Lo que intento no seguir, por ejemplo, es la gente que te explica que está cagando o que está comiendo con no sé quién. Que a veces a todos nos ha pasado ese momento fan de, mira, estoy con no sé cuántos y tal, pero si transformas tu contenido en solo eso, dejas de aportar valor, ¿no? Yo creo que bueno, la gente también que se expone tiene que ser consciente de qué tipo de valor está aportando en las redes sociales, ¿no? Bueno, evidentemente, ¿no?
hombre, siempre hay alguien que puede consumir y que considera un valor, pues eso, es decir, estoy sentado en un banco. Bueno, puede ser, ¿no? Pero... Y que a lo mejor puede ser incluso súper metafísico, pero según quien lo diga, ¿no? Claro, ahí va. Si alguien es un poeta, a lo mejor, o un publicista, o quien sea, dice, estoy sentado en un banco, el que lee eso puede decir, bueno, aquí hay algo. Claro. Aquí hay algo. Pero si lo dice alguien que se dedica a otro tipo de actividad, bueno, pues a lo mejor, pues bueno. Oye, si lo dice Merkel, pensaremos todos en otra cosa. En otra cosa. En esta línea, un poco, Virginia Alonso, Premio Redes, nos envió una pregunta. Ella decía que los profesionales de la tele, del cine, la literatura, la música han sido vistos tradicionalmente por el público como inalcanzables, ¿no? Esto era un poco la parte de la magia. Ahora las redes sociales les ponen cara a cara frente a sus lectores, frente a las audiencias, con sus errores, con su humanidad, para bien y para mal. ¿Creéis que las redes acabarán con esa mitificación de ciertas profesiones? ¿Qué provecho personal y profesional extraéis de las redes sociales? ¿Qué opináis? Bueno, evidentemente eso ha cambiado. A mí se me acerca a hablar a gente, yo nunca, por ejemplo, a mi edad de 18 años, yo nunca me hubiera acercado a un escritor al que admiraba de determinada manera, ¿no? Porque era otro modelo de sociedad y de relaciones. Esto ha cambiado, evidentemente. Bueno, eso yo no lo considero ni bueno ni malo, francamente. Lo considero que eso es. A veces estamos muy empeñados en valorar lo irremediable, ¿no? Y lo irremediable es irremediable, por lo tanto es. Y no es ni bueno ni malo. O sea, que yo tenga dos ojos y tú, no es ni bueno ni malo, es irremediable. Por lo tanto, no valoremos eso, o no lo califiquemos. Entonces, que ahora hay un nuevo modelo, tal, que hay un nuevo tipo de relación, que eso ha modificado la relación autor-lector, pues sí. ¿Es bueno o es malo? No, es lo que ahora toca, ¿no? Y bueno, y hay que estar ahí, y sin más, ¿no? Y bueno, para mí es algo que está bien en principio, pero bueno, ya digo, decir bien me parece como tonto, porque es que es, ¿no? No sé si quieres añadir algo, Risto. Sí, es que estaban comentando mis botas en Twitter. ¿Quieres comentarlas? No, luego os pondré la tienda donde se pueden comprar, pero justo es que lo hablábamos antes de salir, el tema de las botas. ¿Qué queréis? Yo trabajo en Telecinco, tengo que sacar estas cosas de vez en cuando. Bueno, sí, sobre el tema de la desmitificación, tema de que ahora actores, futbolistas, escritores están en Twitter y eso les hacen más humanos, ¿no? Te acerca un poco, se te quita un poco la magia esa que tenías antes. Bueno, más que magia, yo creo que antes lo que ocurría es que era antinatural. O sea, antes entre un grupo de seguidores y una personalidad pública había una serie de filtros e intermediarios que se dedicaban precisamente a la gestión de esa marca de cara a un público. Con lo cual, antes de decir cualquier gilipollez, había pasado por tantos filtros que alguien le había dicho, mira, esto mejor no lo digas, o dilo de esta forma, etc. Claro, cuando nace, que para mí es lo que más me interesa de Twitter, cuando nace este contacto directo, sin intermediación ninguna, sabiendo que estás siguiendo a esa persona las 24 horas, claro, le estamos pidiendo a gente que no son relaciones públicas, que no son publicistas, que no se dedican a esto, pues que gestionen su marca, cuando nunca lo han hecho. Entonces es lógico que salgan salidas de tono, turismos visuales y ganandos y compañías, o sea, decir, todo eso es lógico que aparezca en el momento que alguien que no se dedica a eso, de repente se le exige que se dedique a eso. Si eso es una desmitificación, hombre, yo creo que es un contacto más real. Si alguien quiere seguir a una persona que sea perfecta en todo lo que hace, se llevará muchas decepciones en la vida. Yo hace mucho tiempo, cuando conocí al que entonces era mi ídolo musical, que era Prince, me di cuenta que no podías admirar el 100% de la persona, tenías que dedicarte a la parte que te interesaba de ella, ¿no? Pues mira, en Twitter, @Jaime Estevez, de Agora News, te pregunta, Risto, ¿cómo se compagina la apertura a la que invitan las redes sociales con las restricciones dictadas por la condición de ser una figura pública? ¿Cómo compaginas esa parte? ¿Te controlas? Pues es que al final es un ejercicio de responsabilidad de sentido común, ¿no?
O sea, es que sé que no es muy 2.0 decirlo, pero No, pero sí. el sentido común es el que tiene que primar, ¿no? Obviamente hay muchas críticas que me callo por respeto a gente a la que admiro y con la que quiero seguir manteniendo una relación normal. Y obviamente hay momentos en los que bueno, se me calienta la boca y digo cosas que no tendría que decir. Al final, a todos nos pasa, la única diferencia es que cuando tienes 5 seguidores, pues esos 5 te hacen el chascarrillo, pero cuando tienes 1.000.000, eso se convierte en trending topic y la gente bueno, pues, puede hacer cachondeo de eso. Lo grande de Twitter para mí, y esto ya es lo creativa que es la gente. O sea, a mí lo que me fascina es la cantidad de veces que he dicho, hostia, ha salido... me pasó con lo del logo este de Madrid, las Olimpiadas, ¿no? Las chancletas. Que salió y a los 15 minutos digo, bueno, voy a poner un tweet que lo va a petar, ¿no? Ya verás. Lo voy a escribir y antes de escribirlo, menos mal que lo busqué. Porque había como 300 tíos que habían escrito ese mismo tweet. Entonces dices, el ingenio y la rapidez de ese ingenio a mí me fascina, me tiene fascinado. Creo que, sobre todo en mi industria, ha habido muchos años que nos hemos llamado creativos y de repente estás descubriendo que los creativos están en cualquier profesión. Y eso es bueno para mi industria, que siempre hemos sido muy endogámicos, y es bueno en general. Es bueno en general porque los mejores titulares rara vez salen de alguien conocido o de alguien que se dedica a esto. Suelen salir de personas anónimas. Bueno, Agustín, ¿se me oye? Sí, ¿verdad? Como no estás en Twitter, te cuento que hay gente que lanza frases de Borges, de otros escritores. Si alguien hiciera eso con tu obra, te sentirías... ¿Perdón? Si alguien hiciera eso con tu obra, publicar trozos de tu obra en Twitter, que lo hace gente, que coge frases de Borges y las publica, ¿te sentirías plagiado? No. ¿O reconocido? ¿O cómo te sentirías? Pues me sentiría homenajeado, lógicamente, ¿no? O sea, para mí que alguien se tome la molestia de coger un trozo de un extracto de un libro mío, de narrativa, de poemas o de ensayo, y lo cuelgue en algún sitio, para mí, es que para mí eso es un milagro. Yo parto de la base de que eso es un milagro y que tengo que estar súper agradecido, ¿no? Evidentemente, ¿no? Eso no... y aparte, y esto toca con... hay un asunto interesante que se relaciona para mí con esto, que es el cambio antropológico, esto sí es muy interesante, que han supuesto las redes sociales o Internet en general, ¿no? Y es el paso de una cultura de la carencia o de la carestía a una cultura de la abundancia. Hay un modelo cultural y sociológico por el cual hasta hace muy pocos años los bienes eran... bueno, había pocos bienes, era una cultura y de repente es justo al contrario, hay una superproducción de bienes culturales, o sea, sobra cultura, sobra entre comillas, que no sobra, pero entiendes, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que esta abundancia, este mundo de la abundancia cultural es lo que provoca pues, que alguien pueda coger un fragmento y ponerlo aquí, tuitearte allá. A mí me parece fantástico que hagan esto con mi obra, ¿no? Muy bien. Hombre, siempre y cuando sean respetuosos. Yo lo que nunca hago lo que no me parece bien es utilizar la obra de otro para vilipendiarla o vilipendiar a terceros. Yo esto es que no va conmigo, ¿no? Sencillamente, pero bueno. Hay dos cosas que considero, hablando de esto, casi que debería legislarse algún tipo de prisión incondicional o de pena de muerte. Una es la falta de ortografía. O sea, de verdad. Además estábamos con la gente ahora de Fundeu. La falta de ortografía es... hablo de la hecha aposta, o sea, de la que no sabes que estás cometiendo, ¿eh? Luego hay otra que es, pues yo que sé, que tipeas mal, lo que sea. La falta de ortografía es la halitosis de las redes sociales. Hay gente que no sabe que la está sufriendo y alguien se lo tiene que decir. Y eso, en primer lugar, que creo que de verdad deberíamos ser muy intolerantes con esto. Y la segunda es el insulto fácil. A mí... me podrán decir muchas cosas y me pueden tachar bueno, me han tachado de todo ya, pero lo que siempre intento evitar es el insulto fácil. O sea, ir a decirle a uno gilipollas. Eso no tiene ningún valor per se. A mí
me gusta, incluso cuando me insultan a mí, cuando me insultan con creatividad, cuando te dicen algo que dices, coño, mira, se lo ha currado, te hace sonreír y todo, y dices, mira, cuando te insultan con ironía, cuando te hacen una crítica medianamente inteligente. Yo creo que tiene que haber espacio para la crítica, pero el modo de hacerla, coño, como mínimo se le ocurre, ¿no? Ya que te van a tocar la moral y te van a hundir en la miseria, como mínimo que tengan ese detalle, ¿no? Sí, además es que hay algo muy, muy importante, que es que para mí una de las definiciones de inteligencia es darte cuenta cuando tienes a alguien más inteligente que tú y percibir eso, ¿no? Porque si no es que es cuando quedas como un patán. Absolutamente. Y entonces hay a veces, es verdad, que hay como insultos o vilipendios que son inteligentísimos. Son tan inteligentes que solo puedes admirarlos, aunque te los hagan a ti, ¿no? Dices, joder, vale, ok. Es que los has de retuitear. O sea, Sí, dices, oye, mira, qué bueno, bueno ¿no? lo que me acaban de decir. Pero esta cosa basta, sordi, que dices, pues mira, hombre, aprende, vete y cuando aprendas, pues ya aprenderás a insultar bien también, ¿no? Bueno, recuerdo que esto también es una conversación abierta, así que podéis usar el hashtag de redes. Yo no sé si es que estoy teniendo problemas con el iPad, no sé si hay muchas preguntas, pero bueno, si alguien del público lee algo, porque veo que estáis con el iPad, con el iPhone, por favor, hacérnoslo llegar. También tenemos unas azafatas con los micrófonos, así que, como han dicho ellos, no os acojonéis y levantad la mano si tenéis alguna pregunta. Mira, por aquí tenemos una. La azafata, mira, está en primera fila. Una pregunta para Risto, que ayer pasé mucha vergüenza porque me enteré anoche que mis hijas son fan de él. Ya tendría que hablar seriamente con mis hijas. Y le he tenido que pedir unos autógrafos por a mi hija y fue la primera vez, pasé mucho, y todas me sacaron fotos y me están insultando en internet por haber pedido autógrafo a Risto. Bien, eso es que has hecho algo bien. Pero has comenzado la conferencia con algo que no sé si es ironía, sarcasmo o lo has dicho de verdad. Porque es como la fiesta nacional española. Has dicho algo así como: soy ignorante, estoy orgulloso y ahora voy a opinar sobre ello. O sea, eso es típico. ¿Fue de verdad o es ironía? Mira, yo siempre digo que si yo supiese de lo que hablo, no saldría por televisión. Eso para empezar. La gente que sabe de lo que habla rara vez aparece en la tele. Y rara vez, además, se mantiene en la tele. Hay ejemplos, pero vamos, yo no soy uno de ellos. En segundo lugar, yo necesito tomar distancia de las cosas, distancia a todos los niveles. Yo creo que ayer salió mucho la palabra endogamia, incluso en tu mesa, ¿no? Cuando estaba incluso el tema endogámico, ¿no? De los que os dedicáis a esto, los que tenéis negocios en esto, al final acabáis hablando todos de lo mismo y podéis sufrir un poco el mal de las vacas locas, que de tanto comer vuestra propia mierda, al final acabáis enfermos. Y eso es muy peligroso. Entonces, creo que es bueno y sano que haya gente externa y que decida mantenerse al margen. Yo, por ejemplo, la decisión de Agustín de mantenerse al margen de Twitter me parece no solo respetable, sino necesaria. Alguien te tiene que ver desde fuera del bosque y decirte, ¿estáis todos locos? ¿O no? Le decía a Agustín que cuando yo empecé en esto de Twitter, empecé con mucho escepticismo y que poco a poco me di cuenta de que a la gente a la que iba evangelizando le soltaba cosas que parecía que yo estuviera en una secta. O sea, era como, si sustituías la palabra Twitter por Dios, yo era un tío del Opus. Entonces, claro, eso es muy preocupante. Eso es muy preocupante porque entonces acabas solo escuchándote los mismos discursos. Creo que es bueno, porque bueno, desde siempre, no estoy descubriendo nada, desde siempre la innovación ha venido de la hibridación de conceptos que no son puros. O sea, y necesitáis gente impura, gente que venga y diga, yo esto ya veremos. No sé si es una moda, no sé si no, yo no soy gurú, pero lo miro con bastante distancia y además me enorgullezco de ello. Y eso conlleva ser bastante ignorante, porque obviamente aquí habláis de conceptos que a mí se me queda la cara a cuadros, no sé muy bien. Iría de lo que no soy si os dijera que sé de lo que habláis, básicamente. ¿Hay más preguntas aquí en la sala? Bueno, voy a pasar a una que tenemos en Twitter y es para Agustín. La hace @TheNewTate o TheNewTate. Después del remake del Hacedor, ¿se ha planteado hacer algún otro? No. Yo he hecho el remake del Hacedor del libro de Borges porque es un libro que es fundamental en mi formación como escritor, es un
en fin, aparte es un autor al que yo admiro en general, pero de ese libro en concreto fue muy, muy importante en mi formación. Pero nunca me he planteado. Pero bueno, en realidad siempre estamos haciendo remakes, porque es que luego quiero decir que todo escritor está reescribiendo lo que han escrito otros. Es una forma de remake, ¿no? Digamos que de la nada, nadie crea desde la nada, ¿no? Salvo Dios, caso de existir, ¿no? El asunto de crear desde la nada es muy interesante porque es un asunto que viene del romanticismo, del genio creador que está aislado y que crea pues, por una especie de ciencia infusa o las musas. Pero claro, ese concepto que enlaza totalmente con el concepto que hoy se está manejando en la red de lo que es original y no es original, lo que se puede copiar o no se puede copiar, es un concepto obsoleto que viene del romanticismo. En el Renacimiento, por ejemplo, no existía eso, ¿no? Y bueno, esto daría para un debate muy interesante, pero pero creo que no hay tiempo, ¿no? Bueno, por Twitter también pregunta Rafael Iba, esta es para Risto, ¿cuál es la relación entre la reputación virtual y la reputación real o la de en otros medios? ¿Hay alguna diferencia? Yo creo que no. Yo creo que el verdadero éxito, supongo, en madurez, ya hablo de comunicación, no de tecnología. En la comunicación será cuando dejemos de hablar de entornos on y off. Creo que es una tontería, es absurdo diferenciarlos porque, bueno, la semana que viene, o la otra, se celebra en Cannes, como cada año, un festival de los contenidos televisivos en todo el mundo. Desde hace años se viene utilizando una palabreja que está muy de moda, pero que está transformando muchos contenidos que se está produciendo ya, que es la palabra transmedia. Es decir, tú tienes que crear algo, una idea, una campaña, lo que sea, para que sea capaz de ir, que viva en muchos entornos muy diferentes. Entonces, la reputación le pasa exactamente lo mismo. Tienes que crearte una reputación que viva de una manera, como he dicho antes, coherente, con sentido común y con responsabilidad a lo largo de todos los medios, pero sin distinción alguna. Es que sería tan absurdo como, no sé, como hiciéramos aquí un festival de, yo qué sé, pues que también los hay, ¿eh? Festival de la radio. Dices, vale, pues guay, pero es que no es la radio, es quién está en la radio y qué está diciendo, ¿no? Pues aquí ocurre lo mismo. ¿Hay alguna pregunta? Mira, ahí al fondo, si puedes mantener la mano levantada. Gracias. Hola, yo quería hacer una pregunta sobre un poco, otra vez, al hilo de la diferenciación que se suele hacer sobre, a mi modo de ver errónea, sobre los dos mundos, sobre todo al parecer un espacio híbrido. Se solía decir también que en el espacio real la masa era, o sea, el individuo era inteligente y la masa no, y en las redes al revés. La masa es inteligente y el individuo no. ¿Creéis que también esta diferenciación que se suele hacer es adecuada o al fin y al cabo somos igual de estúpidos en un entorno y en otro? Bueno, yo nunca había oído esa diferenciación de la que usted habla, ¿no? Para mí es exactamente lo mismo, creo, ¿no? O sea, digamos que, con perdón, el que es estúpido fuera del mundo, vamos a llamarle el mal llamado mundo virtual, porque el mundo que llamamos real es tan virtual como el virtual, etc. Podríamos hablar también mucho sobre eso, pero bueno, el que es un estúpido en el mundo real, entre comillas, lo seguirá siendo, o lo será, si así lo decide en el mundo virtual, ¿no? Yo no creo que eso, francamente, haya demasiada diferencia, o yo no la he experimentado. A lo mejor alguien ha hecho un estudio muy interesante y lo ha demostrado, pero yo no lo he experimentado, ¿no? Yo estoy de acuerdo. El que es idiota en cualquier medio. Lo que sí que ocurre es que a ver, hay las redes sociales te permiten ser mucho más comodón en muchos sentidos. O sea, viniendo hacia aquí, cuando dije que venía a Burgos, acto seguido tenía muchísimas recomendaciones de dónde comer, dónde dormir, dónde hacerlo todo. Y esto
Esto antes no pasaba. Entonces yo antes tendría que haberme informado a través de un tercero, ¿no? Que me hubiera dado esa información, etcétera, cotejar si esa información pues igual me llevaba a un sitio que estuviera bien, etcétera. Lo que pasa ahí detrás, yo creo que en vez de tener un crítico que te critica un restaurante, tienes 10.000 tíos diciendo ese restaurante está bien. Eso es lo que pasa ahora. Y entonces, el hecho de que tú te creas a la mayoría o no ya es cosa tuya, y es donde viene la inteligencia o la idiotez. Para mí, el gran drama, si se produce, que no lo sé si se producirá, porque insisto, no soy gurú y ni puedo pretender serlo, pero si se produce es que la gente sustituya su propio criterio por el de la mayoría. Ahí es donde hemos entrado en barrena. O sea, ahí es donde realmente tenemos un problema. O sea, si tú no eres capaz de decir, bueno, aunque 10.000 tíos digan que esto es bueno, yo tengo otra opinión, ahí tenemos un problema. Y en este país, lamentablemente, y ayer hubo una discusión aquí de la mesa de periodistas que me hubiera gustado escuchar menos sobre información y más de opinión, porque creo que en este país la gente no compra periódicos para informarse, sino para confirmarse, para confirmar lo que tiene que pensar sobre lo que ocurre. Y eso siempre ha sido un problema, pero las redes sociales lo pueden multiplicar. Mira, hay una pregunta aquí en la zona, en el lateral. Mientras se va acercando. Os animo a utilizar el hashtag, que ya veo que hay alguna preguntita por aquí. Hola, buenas tardes. Estuve hablando con Risto Mejide ayer un rato y a mí le propuse pasarme una foto, por supuesto, para los fans y para las hijas de Gallir, de Ricardo, y le propuse que nos cambiáramos las gafas y puse una cara como tal, ¿no? Entonces he llegado a concluir que él es cíclope, se quita las gafas y hace daño a la gente y por eso no se las quita, ¿no? Pero yo venía a hablar de contenido y hablar sorprendiendo positivamente a Agustín porque yo no lo conocía. Y una de las dos cosas, o sea, una de las cosas que tienen en común, que es una de las preguntas que se ha hecho, es que los dos a mí me parecen ingeniosos e inteligentes. Uno en plan gallego y otro en plan catalán fashion dubidú, lo que sea, ¿vale? Entonces, pero los dos tienen contenido y los dos lo utilizan de formas diferentes. Y cuando se meten con Risto, a veces con razón, no encuentran la clave, que es que yo creo que el éxito de Risto es su ingenio, su contenido. Luego lo adereza para crear el personaje. Agustín no crea personaje. Y le iba a preguntar a Agustín, ¿tú crees que crear un personaje haría que llegara a más gente con ese pedazo de bio que tiene en Twitter de narrador, físico, escritor y la hostia en bote? Bueno, gracias por las palabras y los halagos. Bueno, es que, a ver, de alguna manera, aunque no lo parezca, por lo menos en el mundo literario, yo, como otros escritores, sí que tenemos también un personaje creado. ¿Qué ocurre? Que no es un personaje ni mucho menos tan público como lo puede ser el de alguien que sale por la televisión cada día, etc., ¿no? Pero yo sí que, de alguna manera, se me ha etiquetado con un personaje, bueno, una serie de características se engloban, como Agustín Fernández Mayo, que hace esto, que tal, con una serie de peculiaridades que yo nunca he buscado. Esto sí que es verdad. Han sido, bueno, yo me he expresado como me he expresado de una manera natural y eso, como en todo el mundo, conforma una personalidad que, al decir de algunos, en el mundo de la literatura es peculiar. Porque el mundo de la literatura también es muy peculiar en sí, entonces cualquier cosa que se salga un poco de lo normal, como tú bien sabes también, en el mundo de la literatura dicen, hey, ¿no? Entonces... ¿Pero por qué no tienes Twitter, por ejemplo? No, ya lo he dicho, porque es que me quita demasiado tiempo, porque yo... Bueno, pero significa es que una ver, parte... No, pero significa ver, estar atento a lo que... Sí, pero lo que comento yo muchas veces con el tema de Twitter es que la gente, lo decían en la primera mesa redonda, o en la segunda, las expertas periodistas presentadoras de televisión, ¿no? Pues decían cosas como, es que yo no estoy en Twitter porque yo no sé decir cosas interesantes siempre. Y a ti, tener una cuenta de Twitter me permitiría mencionarte y recomendarte. Tú no tienes que escribir nada. Esa sensación de que uno tiene que ser permanentemente interesante en las redes es falsa. No, ni tiene que ser un follador con su pareja a toda hora, ni tiene que ser el mejor padre a toda hora, ni tiene que ser el mejor escritor y el más interesante en Twitter.
yo creo que eso es una falsa concepción que tenéis de las redes sociales y demuestra una actitud poco abierta para conocerlas, porque estar en Twitter no te hace mejor, pero no estar te hace un poquito menos innovador y un poquito más cateto, ¿no? Bueno, perdone usted, un poco más cateto. Sí, pero hay polémicas que son estériles, ¿no? Porque no dan ningún fruto, ¿no? Y creo que eso que ha dicho usted pues no dará ningún fruto, porque... Bueno, pero hay polémicas y... No, yo ya lo entiendo, pero por polemizar yo también podría polemizar con usted y no lo estoy haciendo gratuitamente y no lo estoy haciendo, ¿no? O sea que bueno... Entonces, bueno, vale, ha llegado un punto en el que sencillamente la única respuesta que tengo ya a eso que ha dicho usted es porque no me da la gana. Y es legítima, ¿no? O sea, porque parece como que es una obligación, ¿no? Y bueno, a ver, no creo que sea. En definitiva, es que yo ya sé que en Twitter no hay que ser ingenioso siempre, ni siquiera hay que estar ahí, pero sencillamente no me apetece, tengo otro modelo de vida y ya está, ¿no? Ya, pero... Bueno, por Twitter, Sarabiri manda una pregunta a Risto. ¿Qué consejo le darás el día de mañana a tu hijo cuando quiera introducirse en el mundo de las redes sociales? Que también podemos pasar también a Agustín, no sé si tienes hijos, ¿tienes planeado? ¿Qué consejos les darías? ¿Tienes planeado tener hijos? Planeado, joder. Nos van a terminar preguntando por nuestro régimen de cama. Ya Lo es, ¿no? Yo qué sé, yo es que siempre he dicho, además creo que lo tuiteé una vez, que los consejos o los buenos consejos son como los buenos masajes, ¿no? Es decir, es muy fácil dárselo, o más o menos se puede aprender a dárselo a los demás, pero imposible a uno mismo, ¿no? Creo que vuelvo a lo que he dicho antes y perdonad que me repita, o sea, no es de cara a una tecnología lo que le tengo que dar consejos, yo creo que es de cara a unos valores y a un criterio. Si tiene valores, si tiene un criterio, me da igual que se meta en las redes sociales o que se vaya al campo a jugar a fútbol o que se meta, yo qué sé, se meta en una discoteca a las 3 de la mañana. Yo creo que ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Al menos así lo veo como padre. Es decir, yo me voy a ocupar de que tenga unos valores determinados y que tenga, en la medida de lo posible, un criterio formado. A partir de ahí que haga con él lo que le dé la real gana. No sé si Agustín quiere añadir algo. No, básicamente pienso lo mismo. Yo, efectivamente, no tengo hijos Ni planeas tenerlos. y espero no tenerlos. Explicaciones. Y es que la verdad es que son preguntas que esa pregunta yo nunca me la he planteado ni me la he formulado, pero bueno, viendo lo que dices, pues sí, me parece muy lógico y muy coherente, ¿no? Bueno, ahora para Agustín. No, perdona, dime esta pregunta. Por favor, continúa. No, pero es que además enlaza a algo que me gustaría comentar, el miedo de los padres, a tal, pero hay algo que a mí esto es quizás un paréntesis, ¿no? Pero estamos hablando de las redes sociales como algo efectivamente muy interesante, que lo es, y y hay mucha gente que cree que son un nuevo espacio de libertad, sea eso sea esa palabra o signifique lo que signifique, ¿no? Y a veces no hay que olvidar que las redes sociales están controladas por algo o por alguien, ¿no? Y que no son un espacio tan libre o tan poco libre como el mundo de la calle, ¿no? Entonces, a veces a mí me hace mucha gracia cuando personas que se creen a lo mejor que son muy subversivas porque a través de las redes sociales pueden transmitir una serie de mensajes virales. Bueno, sí, porque te dejan. Porque si no, no. Si no te dicen, oiga usted, Facebook en cualquier momento te dice, tac, como Twitter, como cualquiera, o como Google, ¿no? Hay amigos míos a los cuales les han cortado su blog. ¿Por qué? Porque ponía una imagen de un cuadro famosísimo del siglo XIX en el que sale una mujer desnuda. Pues hubo una serie de personas que denunciaron eso. Ah, hay pornografía. No, es verdad. Entonces Google se lo cortó y tuvo que... En fin, quiero decir con esto que hay una especie de utopía o de espacio también... Bueno, esto aquí es la libertad total. No es verdad, por ejemplo,
en Google, en Internet, como en la publicidad, y esto lo he escrito en varios artículos, hay algo que ha desaparecido, que no existe, que es la muerte. Es muy difícil encontrar en Facebook algo relativo a la muerte, o en general en Internet, o incluso en YouTube, ¿no? Que eso es muy, por ejemplo, en la publicidad tú lo sabes mejor que yo, cuando Benetton se le ocurrió hacer aquellas campañas publicitarias en las que la muerte aparecía como símbolo, bueno, tuvo que retirarlas y tal, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir con esto que en la publicidad lo veo muy lógico, porque la publicidad lo último que quiere es que nos muramos, ¿no? Y veo muy lógico que no quiera que la muerte se introduzca. Pero quiero decir con esto, y por resumir, que vale, que hay contenidos subversivos, etcétera, o incluso que para algunos padres pueden ser de mal gusto, pero bueno, hasta un punto. Hasta un punto. Hoy día incluso creo que te encuentras más contenidos subversivos y, entre comillas, peligrosos fuera de la red, si sabes dónde ir a buscarlos, que dentro de la red, ¿no? Bueno, tengo una pregunta para Agustín, y es ¿por qué te ha dado ahora de repente por abrir una cuenta en Facebook para promocionar Frida Laponia? Bueno, no, es que no me ha dado a mí, es que somos dos, entonces somos Juan Feliu y yo. Y bueno, pues como es un disco que lo regalamos en Internet, en el sentido de que tenemos una página web para descarga gratis, lo lógico era que estuviera en Facebook, ¿no? Pero ¿por qué se nos ha dado? Pues no lo sé, pues porque para que llegue a más gente. Además, por otra cosa, Facebook es algo que... Y además entre dos no cuesta nada mantener. Facebook, a ver, entre nosotros, es una chorrada, ¿no? Es una chorrada. O sea, quiero decirte que para alguien que estás acostumbrado a trabajar pues unas 60 horas semanales, Facebook eso es una chorrada. Es decir, me gusta, no me gusta, ahora cuelgo esto, adiós, ¿no? O sea, no supone ningún esfuerzo. Y sin embargo está bien como algo viral que va el asunto funcionando. Pero bueno, yo insisto siempre que no he sido yo, hemos sido dos personas, Juan Feliu, un músico, y yo, ¿no? ¿Sabes? Para Risto, un poco también, has dicho que eras un enfermo de Twitter. ¿Utilizas alguna otra red social? Ahora recién he vuelto a Facebook, aunque sea una chorrada, que estoy de acuerdo, pero bueno, más que nada por recoger un poco temas de hemeroteca, de noticias que van saliendo sobre mí y tal, y la gente que me sigue pues las pueda leer. Y luego estoy en Pinterest, pero esto es curioso porque me he metido en Pinterest, no sé muy bien cómo funciona. No sé si la gente sabe cómo funciona, también os lo digo, porque me he metido en varios perfiles de gente que se supone que son gente entendida de esto y tal, y no, todavía creo que hay bastante por aprender, pero no me he metido para usarla, me he metido para que nadie me cogiera el nombre. Que ese es un tema que también es curioso, ¿no? Yo cuando nació mi hijo fui a registrar el nombre de mi hijo en Twitter para que tuviera un día una cuenta y regalársela con sus 18 años y me encontré que ya estaba registrado. Y a ver, Julio Mejide no hay muchos en el mundo, vamos, o sea, había sido obviamente alguien que lo había registrado. Entonces, yo creo que detrás de todo eso lo que hay es gente con muchísimo tiempo libre también y con muchas más ganas de tocar los cojones. Yo personalmente prefiero, es lo que he dicho al principio de todo, de la charla, o sea, me acerco a las redes sociales para entender el modelo de negocio o para intentar entender un modelo de negocio. Creo que de lo que deberíamos hablar más es de modelos de negocio alrededor del contenido y no tanto de qué tipo de red social, si mola más, si menos, si está... eso es lo que de alguna forma... Creo que es lo que pasó con las .com, que era, joder, que no hace tanto, hace 10 años, y todo el mundo con la super, que esto es la bomba porque tienes 2 millones de visitas semanales y al final, si no se encuentra una manera de monetizar eso, eso no sirve para nada. Entonces creo que... Insisto, intento entender el modelo de negocio de las redes sociales. A veces lo consigo, a veces no. Y a veces digo, bueno, pues si estos señores saben lo que están haciendo, pues genial, ¿no? A mí me ocurrió, perdona, a esto que dices de tu hijo y tal, a mí me ocurrió una vez que hace un par de años o menos, que alguien suplantó mi personalidad en Twitter con mi foto. Ajá. Y que se dedicaba a insultar, haciéndose pasar por mí, a otros escritores, fundamentalmente.
con algunos insultos yo estaría de acuerdo, pero no podría, pero nunca los haría públicos, Claro. ¿no? Para mí, Claro. para mí hay opiniones que pertenecen al ámbito privado y ya está, ¿no? Bien. Entonces tuve que escribir a Twitter, enviar una fotocopia de mi pasaporte, no sé qué rollos, para demostrar que esa persona que había ahí no era yo, ¿no? Y me pareció, en parte, una tocadura de narices, ¿no? Pero en parte también era como algo extraño y bonito, ¿no? Tener que combatir a una virtualidad, ¿no? Ganarle a una virtualidad, demostrarle a una virtualidad que el de verdad soy yo, ¿no? Y me parecía algo como en el fondo tremendamente poético o literario, ¿no? ¿Te llegaste a plantear si el auténtico era el otro? Es que ya te digo que muchas veces coincidía con esto. A mí me ha pasado, y además creo que a cualquier marca... a cualquier marca le ocurre, o sea, y marca en sentido amplio de la palabra, cualquiera que esté en... Yo tengo una definición de marca que igual no es muy de esto, pero me gusta usarla, que es una marca es una proveedora de conversaciones. En la medida que tú eres capaz de proveer conversaciones, tienes una marca, ¿no? Muy bueno. Coyuntural o estructural, lo que sea. Bueno, en fin. A cualquier marca le salen imitadores y eso es el síntoma de éxito de una marca. O sea, si miráis perdón si hay algún chino en la sala, pero los chinos, joder, no hace tanto pues todos nos íbamos y veníamos con Louis Vuitton, ¿no? Para regalar, que costaban 50 euros. Entonces, eso es síntoma de éxito. Hay que combatirlas, como tú bien hiciste, hay que demostrar que de alguna forma cuál es la diferencia, pero bueno, yo siempre digo lo mismo y ocurre lo mismo con los contenidos. Lo peor que le puede pasar a un cantante no es que pirateen su música, es que nadie se la quiera bajar. Claro, es que bueno, eso por supuesto, ¿no? Claro. Bueno, es que con eso hay una mitología importante, ¿no? Porque a veces se dice, no, es que con tanta música que te bajas estás no comprando. No, porque yo el 90% de lo que me bajo yo nunca lo compraría, eso para empezar. Eso es. No, es lógico, porque tú bajas para oír. Y después de las cosas que me bajo y que me gustan, compro el disco. Totalmente. Porque queremos entonces, ahí hay una perversión. Para mí hay una perversión importantísima ahí, que es la ecuación ilegal igual a inmoral. No. Hay cosas ilegales que realmente consideramos inmorales, pero otras no. Y para mí no es inmoral, volviendo quizá a la pregunta de antes, que alguien coja mis textos y los ponga por ahí. Quizá a mi editorial a mis editoriales no les hará ninguna gracia, pero a mí sí, ¿no? ¿Hay alguna pregunta en el público? ¿Alguien que se anime? Mira, aquí en primera fila. Yo estás para Risto como... que Risto sí que sabe de muchas cosas y en el caso de la marca es un ejemplo claro. ¿Cómo es el que haya marcas que se hayan convertido, y le acabamos de ver un ejemplo ahora mismo, más que en algo transparente, en algo que consideramos una obligación y no vemos que hay un negocio detrás? Y me refiero a Twitter y me refiero a Facebook. O sea, llega un momento en el que la gente no piensa en Twitter o Facebook como marcas, sino como, pues yo en mi casa tengo un cuarto de baño, pues tengo que tener un cuarto de baño, ¿no? Tengo que tener Twitter. Piensan como su paisaje natural. Sí. O sea, no, en el fondo, aunque es un éxito desde el punto de vista de la marca, o sea, claro, olé para los de Twitter y los de Facebook, que sin pagar un duro a nadie, hay congresos enteros en los que se repite su nombre 30.000 veces, ¿no? Aunque luego estén casos como Menea, Me20 y hay muchos más que estén funcionando. O sea, a pesar de ser un logro como marca, ¿no veis que esa tendencia puede generar mucho peligro? O sea, también... Pero cuando dices marca te refieres exactamente a estas, ¿no? A Sí, Twenty, sí. a marcas de redes sociales. Sí, pues aquí decimos redes sociales en plural porque siempre hablamos de dos. Luego metemos LinkedIn o metemos alguna más, ¿no? Pero seamos claros, o sea, estos 2 días aquí se ha hablado de Twitter. Sí. Básicamente. Sí, y antes fue MySpace y antes fue Second World y, o sea... Sí, pero no al mismo nivel, o sea, nos da la sensación de que es ya... Sí, no, coincido contigo. O sea, yo creo que al final la gracia de todo esto es que yo lo comparo a una fiesta. Hay gente que está montando una fiesta y hay que estar en esa fiesta.
Y mañana, y nadie sabe por qué cambia la fiesta, es los locales de noche, ¿no? O sea, es un local que se pone de moda y tienes que ir ahí, porque si vas a otro sitio no encontrarás a nadie. Entonces la gente ahora, todo el mundo, tiene que ir al local que se llama Twitter. Y si no estás en Twitter eres un capullo, no tienes, tu marca no es 2.0, marca no, que ya se ha dicho aquí de los temas de los farsantes, etc. Bien, vas a la fiesta, perfecto, pero oye, una marca lo que quiere es vender. Una marca lo que quiere es vender. Y yo no me imagino a nadie entrando en una fiesta y diciendo, oye, tengo para venderte aquí relojes, no sé qué, tal. La gente le miraría diciendo, pero ¿tú qué estás haciendo? El problema es cómo conviertes esa fiesta en un negocio. Y ahí es donde yo, modestamente, que igual alguno de vosotros ya conocéis ejemplos y estaré encantado de conocerlos, pero no conozco todavía modelos de negocio alrededor de eso. Gente que ha dicho, hostia, qué bien. Yo he pegado la brasa con mi libro. Yo tengo un libro que antes lo comentábamos. Me voy a hablar de mi libro. Yo tengo una novela que cuando la lancé, yo creo que algún día se estudiará en Harvard. Yo cuando la lancé, fue hace exactamente un año, bueno, más o menos marzo del año pasado. En marzo del año pasado yo hacía 2 años que no salía por la televisión. Llevaba 2 años de seguida televisiva, decisión propia o ajena, da igual. Lo lanzo, me pateo todos los medios. Os puedo asegurar que hice un plan agresivo, no lo siguiente. Estuve en todas las entrevistas, dije sí a todo. Era un poco como cualquiera de nosotros a las 3 de la mañana ayer por la noche. Sí a todo. Me proponían una radio, todo. Me lo pateé todo, de verdad, ¿eh? Bueno, no se vendió una mierda. No se vendió una mierda ese mes, ni el siguiente. Claro, en esta industria, en la industria editorial, y tú la conoces mucho mejor que yo, ocurre un fenómeno que es la gente, los libreros reciben los libros, los colocan muy bien, dicen, ah, pues venga, esto es la novedad editorial, no sé qué tal. Si al cabo de unas semanas no lo han vendido, lo devuelven. O sea, no se queda ahí en el stock, lo devuelven a la editorial. ¿Qué pasó? Prácticamente el 90% de la tirada se devolvió. Coño, resulta que llega septiembre, empieza Tú sí que vales, y empieza a estar en la tele y la gente empieza a reclamar mi libro. Mi libro no está en las librerías. ¿Qué hice? Utilizar Twitter para hacerme la campaña. Decir, bueno, pues tíos, o sea, hay un libro, no os habéis enterado, lógicamente, pero tal, podéis ir y lo podéis comprar. La gente no lo encuentra ahora, eso da igual, eso es otro problema que ya estoy discutiendo con la editorial, pero no lo encuentra. Pero bueno, ese libro ahora se está vendiendo como nunca. Y yo he utilizado Twitter como medio de promoción. Bien, cada vez que promocionaba el libro perdía 1.500 seguidores. Cada vez que ponía un tuit favorable al libro, decir, hostia, mira, hay este libro tal, perdía 1.500 seguidores. Es así, la gente no quiere en la fiesta que le hables de ventas. Pero es que es lógico, nadie queremos que nos den la brasa en una fiesta. No, eso está muy claro. Y además, el asunto de que la fiesta sea transparente, o sea, que la marca sea transparente, yo creo que es a lo que debe, bueno, a lo que hoy por hoy aspira en principio cualquier marca, ¿no? Que es poder vender, pero que parezca que no se está vendiendo. A mí, sabes que la publicidad me interesa mucho a un nivel teórico, no soy publicista ni soy fatal, pero eso, cuando entras en una tienda de Apple, tú entras a una tienda de Apple y Apple ha conseguido que tú entres allí y que no entres a una tienda y que los vendedores no sean vendedores, sean tus amigos. Y que llegues allí y que hay un buen rollo y dice, no, usted utilice todos estos ordenadores, no pasa nada. Y puede estar aquí todo el día enviando mails, no pasa nada. Y el vendedor, por supuesto, es una vulgaridad que te diga, esto cuesta tanto dinero, no. Tienes que preguntarlo a uno específico, tal. ¿Qué ha conseguido Apple? Bueno, pues hacerse transparente, por lo menos en ese contexto de tienda, como un vendedor. Totalmente. Porque está vendiendo un estilo de vida, sencillamente. Y eso es cool, mola, eso es cool. Qué cool, ¿no? Y yo creo que eso es súper importante. Y lo que decía este señor de la Facebook, tal, para mí, y esto lo ha dicho mucha gente, para mí hay como 3 naturalezas. Está la naturaleza, a lo que todos llamamos naturaleza, los árboles, a lo que un ecologista llamaría naturaleza, porque yo no, pero bueno. Está una segunda naturaleza, que fue la ciudad, que es una naturaleza que surge en el siglo XIX. En el siglo XIX el apogeo de las ciudades. Y hay una tercera naturaleza que es Internet.
Y es muy importante el término naturaleza, porque igual que tú ya no te das cuenta de la acera por la que pisas, porque es tu naturaleza, cuando alguien entra en Facebook o en Twitter, ya no se da cuenta de que hay algo ahí detrás, o hay una industria, no. Es su acera y su paisaje natural, es su naturaleza. Entonces, por eso, el éxito en parte viene de ahí, supongo, ¿no? Que han conseguido que sea transparente el andamiaje que hay ahí, ¿no? Sí, hay un amigo, tengo un amigo guionista que es americano y tal, se dedica a series de televisión en Estados Unidos. Dio una conferencia en Vitoria el año pasado, a la que creo que además asististeis varios de VA, y dijo una cosa que a mí me fascinó. Dijo, mira, cuando nos ponemos a escribir un guión, trabajamos con le llama willing suspension of disbelief, o sea, la voluntaria suspensión de la incredulidad. Es decir, tú cuando miras una película y ves a Julia Roberts, estás dispuesto a creer que no es Julia Roberts, compras eso. Estás dispuesto a decir, vale, no es Julia Roberts que está cobrando 20 millones de dólares por película, es Erin Brockovich. Y me creo que es Erin Brockovich. El andamiaje es transparente. Y yo estoy creyéndome esa historia. En el momento que ese actor o esa actriz es malo de cojones, y a veces nos ha pasado a todos en el teatro, ¿no? Que hay un actor malo como un pecado, y te saca de la obra. Te saca porque ves el andamiaje. Entonces creo que no hay nada de malo en vender, no hay que tener vergüenza por vender, porque las marcas es lo que quieren. Lo difícil está en hacer esa venta atractiva. En decir, sí, ok, quiero tu cartera, quiero tu pasta, pero te voy a hacer disfrutar en el camino. Eso es la transparencia para mí. La transparencia no consiste en decirte, no, juega, tranquilo, tal, que por detrás te voy quitando los billetes. Eso no es transparencia, eso es un timo. Claro, porque además me parece muy bueno este ejemplo, porque al final es la palabra verosimilitud, ¿no? Tú, cuando Julia Roberts te convence, cuando te olvidas de que es Julia Roberts, o en una novela que un tipo sale volando, ¿por qué en una buena novela tú te crees que un tipo sale volando? Porque es verosímil dentro de la propia novela. Y si no es verosímil, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, cuando uno se da cuenta de que le están vendiendo algo, pero por detrás, o sea, que aparentemente no le están vendiendo algo y le están quitando el dinero, pierde la verosimilitud ese asunto. Y entonces es una historia mal construida. Es un relato mal construido. Pero respecto a... Voy a contar ahora es una anécdota graciosa que tiene que ver contigo. Ahora que hablabas de lo de libros, me acuerdo hace varios años cuando tú sacaste un libro que era Pensamiento negativo. Sí. A ti te tocó firmar en Sant Jordi, y entonces estabas en una mesa, como sabéis, en la calle, ¿no? En Sant Jordi ponen los puestos en la calle, y estaba Risto Mejide, había dos autores más a su lado, yo de cuarto, y mi querido amigo Eloy Fernández Porta, un ensayista que sé que conoces, a mi lado. ¿Qué ocurría? Que la cola que tenía Risto, con quien yo nunca había hablado, ni hablé ese día, era tan grande que daba la vuelta prácticamente a la manzana, a la FNAC, que esto era en fuera, y entonces, claro, tu cola impedía que la gente que venía, los pocos que venían a que firmáramos nuestros libros, pudieran acceder, ¿no? Y ya los de la FNAC ya nos habían dicho, no, pero tranquilos, porque ya los que veamos con vuestros libros ya los haremos pasar. No los hicieron pasar, ¿no? Y de repente estábamos allí y nosotros, joder, el Risto, me cago en la leche. Por un lado, súper envidiosos, claro, para venir una cola, ¿no? Y por la otra, me cago en la 10, este tío, para a lo mejor 15, 20 firmas que yo podría tener, él tenía 2, y como yo el resto. Sí, mi cola siempre me ha traído problemas. Fue una anécdota. Pero es verdad, y es también sintomático de la sociedad de masas, ¿no? De los medios masivos que estamos viviendo, que al final decimos, sí, es una revolución, las redes sociales. Tú miras los hashtags cada noche y son programas de prime time. Menuda revolución, ¿eh? Menuda revolución. Ayer por la noche os puedo asegurar, no lo he visto, pero os puedo asegurar que Gran Hermano 12+1 fue trending topic número 1. ¿Qué pasa ahí? No hay revolución, es que en realidad estamos respondiendo a los mismos patrones con diferentes herramientas. A colación de lo que decías de la cola,
a mí me ha pasado en las Canarias dar una conferencia, que ya me dirás tú, ya veis que tampoco tengo que, no estoy descubriendo la sopa de ajo en nada de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Bueno, voy ahí, doy mi conferencia y en la sala de al lado, Edward Prescott, Premio Nobel de Economía 2004. Mi sala petada a reventar y dos tíos que además creo que se habían equivocado, que eran periodistas que querían venir a la mía y bueno. Es la sociedad en la que vivimos, o sea, es que también yo no la he inventado, o sea, aquí nos ponemos todos muy estupendos, pero no somos conscientes de que somos una élite. Yo le trato de explicar a mi abuela lo que es Twitter, mi abuela no porque ya no está, pero te da igual. Hay muchísima gente que vive al margen de esta realidad y hay que ser consciente cuando quieres dedicarte al consumo de masas, o sea, cuando quieres que una masa suficientemente importante te consuma. Además era gracioso, porque, o sea, era simpático, ¿no? Porque me acuerdo que se acercaban, por supuesto, muchas adolescentes, pero una foto, y venían con las madres, y las madres hacían como que no querían la foto contigo, que traían a las hijas, pero no, las madres en primera fila, ¿no? No, y a mí también y tal. Era súper gracioso. Tenemos que hacer una firma juntos en este San Jordi. Bueno, no, sería... pero bueno, sería igual de ridícula. Para mí vendrían a mí me vendrían 20 personas y tú tendrías tu gran cola, ¿no? No, en este San Jordi, además, me los enviaron el otro día. He producido unas sobrecubiertas con la portada de mi libro. Entonces, de tal manera que puedo firmar el tuyo, puedo firmar el suyo, el que sea, ¿no? Que traigan libros, que yo lo pones. Entonces, te voy a dejar unas cuantas, tú te pones ahí también y oye, el libro de Risto, ya acabó. Ahí está. Queda poquito tiempo, pero ¿hay alguna pregunta? Mira, aquí en el pasillo principal, ¿puedes mantener la mano levantada para que te vea la azafata? Gracias. Sí, hola. Bueno, yo en primer lugar decir que estoy encantado del Congreso. Yo de redes y estas cosas me he metido hace muy poquito. Me he enfadado con una amiga porque cuando le dije que venía al Congreso pues me ha llamado friki, entonces me he enfadado con ella. Y quería decir que estoy descubriendo esto de Twitter y lo estoy asimilando, ya que estamos en Burgos, a los monjes silenses, cuando ya por el siglo IX pues iban glosando la versión oficial, ¿no? Iban, bueno, dando su opinión o de alguna manera haciendo una especie de traducción que acabaron creando un idioma, ¿no? Me da la sensación de que esto es algo así, ¿no? Es algo paralelo a la versión oficial, acabará como acabe, pero bueno, que le auguro un buen futuro, vamos. ¿Y la pregunta es? La pregunta es una reflexión, que ¿qué os parece? Bueno, yo creo que la gran diferencia, pero que es una diferencia, o sea, la aparente o pequeña diferencia, pero que lo cambia todo, es que lo que hacían los monjes se quedaba prácticamente en los monjes, ¿no? Y lo que sale y lo que está en Twitter automáticamente es virtualmente posible que esté en cualquier lugar del planeta, ¿no? Ahora ya, ¿no? Y claro, eso es una diferencia que parece que no, pero es muy importante, porque mira, cuando estábamos caminando hacia aquí, Risto y yo comentábamos el asunto de por qué el Homo sapiens triunfó sobre, por decirlo así, o dominó o acabó con el Neandertal, y comentaba él que es porque el Homo sapiens conoció la comunicación a larga distancia antes que el Neandertal, ¿no? Y claro, y es que es así. Entonces, claro, es verdad que tiene, o sea, el símil es parecido al que tú haces, pero bueno, tiene esa gran diferencia, a mi modo de ver, que lo cambia todo, ¿no? Digamos que hoy día los monjes serían una subcultura underground, fancinera, o sea, que no publica en red, sino que publica en papel y sin ansias de expandirse a través de una red, sino que dar como una especie de subcultura de culto, valga la redundancia, ¿no? Sí, esto además lo descubrí ayer en el museo que hay aquí al lado, que de verdad os invito a que lo veáis. Es fascinante el Museo de la Evolución de aquí de Burgos, con todo el tema de Atapuerca y tal. Y antes lo decíamos con los periodistas, o sea, realmente lo que hace que esta especie sobreviva sobre las demás, porque había varias especies homínidas, es la capacidad de comunicación. Y eso es lo que nos permite estructurar una sociedad y lo que nos hace superiores. Entonces, claro, que alguien te lo explique con esta claridad y dices, joder, pero si esto pasaba hace 1,8 millones de años. O sea, que no estamos descubriendo aquí nada nuevo. Yo quería decir una cosa a colación de esto, que es que acabo de leer un tuit que no he podido evitarlo, porque dice, Janet Marilyn, ¿está por aquí? ¿Está en la sala? Que se identifique.
¿Que dé la cara? ¿Está con nosotros? Que no tenga miedo. No, vale. Igual está ya Bueno, pues allá donde esté Janet Marilyn. Pone, leo, 717.099 seguidores versus 301 seguidos. Y continúa. Otro que sabe hablar pero no escuchar. Y aún así cree que puede con Internet. Lamentable. Claro, dices, vamos a ver. Pero ¿a quién se refiere? ¿A ti? A este que te habla. A Risto. A este. Claro. Vamos a ver. Lo siento mucho que sea lamentable que yo siga solo a 301 personas, pero trato de hacer de Twitter una herramienta manejable. Entonces, si sigo a más gente, soy incapaz de seguir ese timeline. Pero el hecho no es que yo tenga que explicar, o sea, que yo esté explicando esto, es que lo tenga que explicar. Es que tenga que haber una señorita o quien sea, un señor, quien sea que haya ahí detrás, diciendo esto y ya te den por darte. ¿Me explico? O sea, es lo que decíamos antes del insulto. Claro. Lo que es lamentable es que uno tenga que atender, y por eso defiendo la postura de Agustín de no meterse en Twitter, porque si uno tiene que leer estas chorradas durante todo el día, claro, se puede pasar todo el día. Claro. Que eso también hay que decirlo, joder, que no todo el mundo es tan inteligente como los que estáis aquí. Bueno, hemos llegado ya al final de la charla. Muchísimas gracias, de verdad, Risto Mejide y Agustín Fernández Mayo por la conversación. Seguro que ha sido muy entretenida para el público. Y nada, un aplauso muy grande para ellos y gracias por estar aquí. Gracias.